A ver, hoy vamos a hablar de una de las historias más locas, más polémicas del fútbol de los últimos años, la de Ousmane Dembélé. Vamos a desmenuzar cómo este jugador pasó de ser, para muchos, un fiasco millonario a, bueno, a un auténtico héroe. Y es que la pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que uno de los chascos más grandes del fútbol reciente, de la nada, se convierte en campeón de la Champions y hasta suena para el Balón de Oro? Y todo en solo un año. ¡Es una locura! Bueno, vamos a ver qué pasó exactamente para que diera este giro de 180 grados. Miren, la historia de Dembélé es como una moneda con dos caras, pero dos caras que no se parecen en nada. Por un lado está la traición, el fracaso, el error de 145 millones de euros. Por el otro, la redención, el héroe inesperado que lo gana todo. Son dos narrativas totalmente opuestas. Y para entender cómo llegó a ser este héroe, primero pues tenemos que viajar al pasado y entender por qué fue el villano. Y bueno, ese viaje al pasado nos lleva directamente a Barcelona, porque para apreciar la subida primero hay que entender bien la caída. Su etapa en el Barça, para muchísimos, fue un desastre total. 145 millones de euros. Pensemos en esa cifra por un segundo. Eso fue lo que el Barça pagó por un chico, un adolescente prácticamente, que apenas llevaba un par de años en la élite. Una locura. Desde el día 1 tenía todos los ojos encima, una presión brutal, porque claro, no era cualquier fichaje, era el reemplazo de Neymar. Nada más y nada menos. Y su paso por el club fue, bueno, una montaña rusa con más bajadas que subidas, la verdad. Apenas llegó en 2017, ¡pum!, primera lesión grave. Y de ahí en adelante fue un ciclo sin fin de lesiones y más lesiones. Pero si hay un momento que lo marcó para siempre con la afición, fue ese fallo increíble contra el Liverpool en 2019. Esa jugada pudo cambiar la historia. Y todo terminó, como era de esperarse, con una salida muy, pero muy tensa en 2023. O sea, para resumir el sentir del hincha del Barça, Dembélé fue el jugador de los casi. Un talento increíble, sí, pero inconsistente, plagado de lesiones, con fama de indisciplinado por llegar tarde, y al final del día, nunca, pero nunca, justificó lo que se pagó por él. La gente sentía que el club le tuvo una paciencia infinita y él no respondió. La forma en que se fue, digamos, el clavo final en el ataúd. Y para colmo, se va por apenas 50 millones, casi 100 millones de euros de pérdida. Así que no fue solo un fracaso en la cancha, fue un negocio ruinoso. Esto básicamente selló la idea para todo el mundo. Ousmane Dembélé en el Barça fue un error carísimo. Ok, hasta ahora el caso parece cerrado, ¿no? Jugador talentoso pero problemático que no la hizo. Fin de la historia. Pero, ¿y si hay más? ¿Y si nos estamos perdiendo una parte importante de la película? Porque aquí es donde la cosa se pone interesante. La pregunta del millón es esta. ¿Realmente toda la culpa fue suya? ¿O es que hubo algo más? Algo en el ambiente, en el club, que le impidió explotar. Y aquí viene la bomba. Porque estas palabras no las dice su mamá o su representante. No, las dice Robert Fernández, el mismo director deportivo que lo llevó al Barça. Años después, el propio responsable de su fichaje sale a decir: «Oigan, creo que lo maltratamos, no le tuvimos paciencia». Admite que el entorno fue muy duro con él. Y esto nos cambia la perspectiva, ¿verdad? Porque ya no vemos solo al futbolista millonario, vemos a un chico, un adolescente, que llega a un país nuevo, no habla el idioma, se siente solo, aislado del resto, y encima con la mochila de tener que reemplazar a Neymar. Imagínense esa presión. El mismo club, a través de su exdirectivo, reconoce que todo eso fue demasiado para él. Ok, entonces ya entendemos un poco mejor su pasado, pero el futuro lo cambió una persona en particular. Y con esto nos vamos a París, a su llegada al PSG, donde conoció a un entrenador que sería clave. Pero ojo, no fue llegar a París y ¡listo! Todo solucionado. Para nada. Sus viejas costumbres viajaron con él. Seguía llegando tarde a los entrenamientos. La gran diferencia es que ahora del otro lado no lo esperaba un club con paciencia, sino un técnico de mecha corta para la indisciplina. Luis Enrique. Y el método Luis Enrique fue a su estilo, directo y sin rodeos. A él no le importa cómo te llames o cuánto costaste. Llegas tarde, a la banca. Lo confrontó, lo sentó y hasta dijo públicamente que no lo veía comprometido. Fue un o te pones las pilas o aquí no juegas, un ultimátum en toda regla. Y Dembélé, por primera vez, parece que entendió el mensaje. Eligió cambiar. Y Luis Enrique, que no es rencoroso, vio ese cambio y le dijo: «Ok, ahora sí, el equipo es tuyo». Y con esa nueva disciplina y la confianza del técnico,
pasó lo que muchos ya no esperaban. El talento descomunal de Dembélé por fin explotó. Y no un partido sí y 3 no. Explotó de manera constante. Aquí la historia da su giro definitivo. Ya sin la sombra de otras estrellas, Dembélé se echó el equipo al hombro. Se convirtió en ese líder que nadie, absolutamente nadie, pensaba que podía ser. Pasó de ser un jugador de chispazos a ser el motor, el tipo que aparecía cuando las papas quemaban. Y es que el guión parece de película, ¿eh? Miren esto. Su redención no podía ser de otra manera. Primero, le anota un gol clave a su ex equipo, el Barça, para eliminarlos. Toma ya. Luego, otro gol en semifinales. Y en la final, aunque no marca, da las 2 asistencias de los goles. O sea, fue el tipo más decisivo en cada una de las fases importantes. Increíble. Y claro, el premio tenía que llegar. La UEFA lo nombra oficialmente el mejor jugador de la Champions League, el torneo de clubes más difícil del mundo. Piénsenlo, el que era la decepción, el indisciplinado, el fichaje fallido, de repente era, sin discusión, el rey de Europa. Pero quizás el cierre perfecto de esta historia lo da su propio técnico. Luis Enrique sale y dice algo brutal, que le daría el Balón de Oro. Pero no por los goles, sino por cómo defendió en la final. Destacó su humildad, su sacrificio. Eso lo dice todo. Una historia de redención de las que ya no se ven mucho, y nos deja pensando, ¿no? Que a veces en el fútbol, como en la vida, todo se trata de encontrar el lugar correcto, la persona correcta y aprovechar una segunda oportunidad.